Y si te dijera que el villano más grande de los libros de la SEP es en realidad el mejor administrador que ha tenido México? Sí, amiga, hablo de Porfirio Díaz y en este video lo vamos a descancelar. Bienvenidos a un episodio más de Descancelando a los villanos de la historia. Amiga, antes de empezar a hablar de Díaz tenemos que entender cómo estaba funcionando México en esos años. El país era una guerra constante, nos salíamos de una para entrar a otra. Invasiones, golpes de estado, bandoleros, o sea, de verdad era un caos. Porfirio Díaz llega al poder en 1876 con todo este contexto que te platico. ¿Qué hizo? Estabilidad. Dictatorial si quieres, pero estabilidad. Durante 30 años no hubo una sola guerra ni un solo levantamiento en su contra. Con el país ya estable pudieron empezar a pensar en otras cosas y es por eso que la economía repunta muchísimo. Por primera vez en la historia, México tiene un superávit. Tenía más ingresos que gastos. Pagamos las deudas internacionales y subimos el peso mexicano a la par del dólar. Sí, al día de hoy está a 18 y 19 pesos cada dólar. En los momentos de Díaz, un peso era $1. Tenemos que hablar también de las vías del tren. Cuando Porfirio Díaz llega, México tenía 600 kilómetros de vías férreas. Porfirio Díaz se va dejándonos 20,000 kilómetros de vías férreas. Ni el doble, ni el triple, ni el cuádruple. O sea, lo puso a la N potencia la cantidad de vías férreas que teníamos en el país. Eso significaba un país mejor conectado, mejor comunicado y también con un comercio más ágil. O sea, era más sencillo comprar y vender mercancía. Nos dejó toda la infraestructura emblemática que tenemos en el centro histórico de la Ciudad de México. El Palacio de Bellas Artes, el Palacio Postal, el Ángel de la Independencia, el drenaje profundo de la Ciudad de México, que esto es lo que ha evitado que la capital se inunde. Trajo el teléfono, el telégrafo, la luz eléctrica, el cine. O sea, en pocas palabras, a la fuerza y a base de chingadazos, metió a México a la modernidad del siglo XX. Inversión extranjera masiva. Los líderes mineros, se abrieron muchísimos bancos, puertos, telégrafos, todo. La economía estaba en su mejor momento, como te digo. Tenemos que hablar de las cosas malas también, porque si hubo muchísima represión, si hubo muchísima censura, si hubo elecciones manipuladas y si hubo explotación laboral, la neta, no vamos a maquillar las cosas. Pero aquí viene una pregunta muy difícil. ¿México podía modernizarse tan rápido sin todas estas cuestiones? No estoy diciendo que sí, es una pregunta que te estoy haciendo. Porque, ojo, todas estas cuestiones no eran únicamente de México. Lo mismito pasó en esos mismos años en Japón, en Rusia, en Alemania. Muchos países se industrializaron bajo gobiernos autoritarios o dictatoriales. Vamos a poner las cosas en perspectiva. El lema del gobierno de Porfirio Díaz era poco gobierno y mucha administración. Porque México venía de 50 años de presidentes derrocados cada 3 o 4 meses. No puedes construir un país si cambias de gobierno cada año a balazos. Porfirio Díaz empieza su vida como un héroe militar. Él peleó en la intervención francesa, derrotó al Segundo Imperio Mexicano, fue el héroe del 2 de abril, fue el héroe de la batalla de Puebla también junto con Ignacio Zaragoza. Al final, cuando llega la revolución en 1910, él solito firma su renuncia después de la toma de Ciudad Juárez. La revolución empieza en noviembre de 1910 y él para mayo de 1911 ya está guardando sus cositas y yéndose al autoexilio en París. Él se va del país diciendo una frase muy emblemática. Madero ya soltó al tigre, ahora toca ver si sabe domarlo. Spoiler, no lo supo domar, a los 2 años lo mataron, no pudo con el peso del país. La revolución costó más de 1 millón de vidas después de esto. No, Porfirio Díaz no fue un santo bajo ningún motivo, pero tampoco fue el monstruo que nos cuentan. Fue un dictador y al mismo tiempo el creador del México moderno que conocemos. La pregunta es, ¿el progreso justifica el autoritarismo? No sé, déjame en los comentarios. Y amigos, ya saben lo que siempre digo, estos datos no te van a hacer ni más ni menos culto, solo ya tienes un fun fact más que decir en tu próxima cena. Bye.